El día de hoy abordaremos el primer tema, cáncer y quimioterapia, ¿no? Tenemos la presencia del médico oncólogo Federico Losco desde Argentina. En breve estamos iniciando, están ingresando los participantes. Ya hay 89 participantes en la plataforma, ¿no? Sean bienvenidos. Ya la bienvenida el licenciado en psicología Pablo Villegas, en nombre de EduPerú SG y CEGICAC, los promotores del presente seminario. ¿Pueden activar el audio del doctor Federico Losco, por favor? Hola Pablo, Doctor, ¿cómo estás? Un ¿cómo está, doctor? gusto Buenas volver a noches. encontrarnos. ¿Qué tal? Igual para mí, un placer. Muchas gracias, doctor. Esperamos unos minutos para dar inicio, pero aunque ya hay bastante participantes en la plataforma, hay bastante interés en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Como le comenté, esta conferencia forma parte de los temas que se van a desarrollar en el curso internacional ABC de la farmacia oncológica, donde se va a abordar todos los enfoques respecto al tratamiento del cáncer, ¿no? Y también incluso va a haber una parte psicológica, el impacto psicológico, cómo se preparan las quimioterapias, efectos secundarios, ¿no? Manejo del dolor. Pero Buenísimo. antes de iniciar todo eso, queríamos que usted brinde los conocimientos básicos, ¿no? Para todo el personal de salud y público en general que esté ingresando en estos momentos sobre el cáncer. Vi sus diapositivas y excelente el enfoque que le está brindando, ¿no? Y va a ser del agrado de los participantes. Esperamos un momento para poder dar inicio. Sin problemas, gracias. ¿Puede compartir tu pantalla? Ya está compartiendo. ¿Es la de usted la presentación? No es esta, pero sí la puedo Sí, compartir. para que pueda compartir. Esta es mía. Ahí está, se ve muy bien. Perfecto. ¿Dejo de compartir o la dejo acá nomás? Y déjela ahí nomás, déjela ahí nomás. Perfecto. Vamos a... damos la bienvenida a todos los participantes, agradeceremos registrar su nombre en el chat, ¿no? Y un número de teléfono con la finalidad de que puedan ser contactados para enviarle la información correspondiente al día de hoy. Ya tenemos las diapositivas del docente para el final de la conferencia poder brindársela para que la puedan tener como fuente de consulta. Muchas gracias a todos los participantes. Ahorita contamos con 99 participantes en la plataforma, ¿no? Que están interesados en este tema. El tema del cáncer es un tema muy álgido, ¿no? Afecta a nivel mundial. El día de hoy el doctor va a presentar estadísticas, datos, información actualizada sobre el cáncer, sobre los conceptos básicos y también sobre los tratamientos, algunos mitos. Van a tener la posibilidad también ustedes de hacer las preguntas del caso, ¿no? Agradecemos a los 101 participantes que ya se encuentran en la plataforma y dando cumplimiento al horario, invitamos al doctor Federico Losco, él es oncólogo clínico, urooncología, jefe del Hospital de Día, Instituto Alexander Fleming, de Buenos Aires, Argentina, quien iniciará la ponencia. Adelante, doctor, puede iniciar la conferencia. Gracias Pablo y a todos los organizadores por invitarme. Es mi segunda actividad compartiendo con ustedes y para mí siempre es un placer compartir actividades con gente del Perú, con gente amiga del Perú, y difundir y compartir experiencias de todos y cada uno. Como les contó Pablo, yo soy oncólogo clínico. Más que nada, me dedico en la asistencia a la urooncología y soy el jefe del hospital de día del Instituto Alexander Fleming, que es un instituto oncológico privado de Buenos Aires, es uno de los más grandes. Em, lo que, cuando Pablo me contactó y un poco me ofreció y, bueno, con gusto acepté compartir este tema con ustedes, me vi ante la dificultad de hablar de generalidades de cáncer, ¿no? Es un término muy amplio que se puede abordar desde diferentes aspectos. Inicialmente mi pregunta fue a quién iba dirigido y sé que la mayoría de ustedes son técnicos en farmacia y enfermeros y demás. Y lo que les voy a contar son algunos aspectos
con números, con datos, también algo relacionado a los tratamientos, pero mucho teñido de mi opinión personal. Obviamente, en este tiempo que vamos a compartir no vamos a poder ahondar en cada uno de los aspectos de forma muy profunda, cosa que no tengo inconveniente después cuando, si hay preguntas o alguna duda o que podamos seguir luego, mis datos van a estar en la presentación o no hay problema de pasar mis datos para contactarme, puedo ayudarlos en cualquier cosa dentro de las cosas que pueda. Los 3 puntos que quiero recorrer en estos minutos son el cáncer y algunos números y conceptos fundamentales. En segundo lugar, cuestiones relacionadas al tratamiento y al tratamiento de lo que fue el tratamiento del cáncer, lo que es en la actualidad y lo que será, lo que vislumbramos en función de los nuevos avances que vemos en el tratamiento. Y después, por último punto y no menos importante, creo que el agregar valor y este cliché muchas veces que es el trabajo en equipo, les voy a contar cuál es mi opinión al respecto y cómo realmente esto agrega valor a todo lo anterior. Iniciando por el primer tema, el cáncer y algunos números y conceptos, estos datos están sacados de Globocan, que es accesible a todos ustedes por internet, si lo googlean, y es la información de alguna manera más actualizada y más autorizada que tenemos para sacar números en lo que respecta a prevalencia, incidencia y mortalidad por cáncer. El cáncer es la segunda enfermedad que más mortalidad causa a lo largo del mundo. En el 2020 hubo 19.3 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo y claramente para el 2040 está proyectado que vamos a ser muchos más en el planeta Tierra, pero también la incidencia y la prevalencia de cáncer va a aumentar. El cáncer va a ser más frecuente y por otro lado también va a haber mucha más gente viviendo con cáncer. La realidad es que hoy por hoy cada vez son más los supervivientes que se curan o inclusive viven con cáncer con buena calidad de vida y esos pacientes tienen la necesidad de un tratamiento y un seguimiento particular. Nos enfrentamos a cambios demográficos que claramente van a cambiar la forma o están cambiando la forma en que vivimos. Y también la pirámide poblacional. Ustedes saben que el principal factor de riesgo para el cáncer es la edad. Y cada vez vivimos más y cada vez hay gente más añosa y eso hace que también los casos de cáncer aumenten en frecuencia. Esto es la proyección de los diferentes estratos socioeconómicos. Esto, HDI, es el índice humano, Human Development Index, ¿no? Que se mide de acuerdo a, bueno, ciertas cuestiones como la educación, el acceso a la salud, la supervivencia, bueno, la expectativa de vida de las personas en cada uno de los países. Y fíjense que el cáncer, más que nada, inicialmente es una enfermedad de países con más altos ingresos. Fíjense cómo nuevos casos es mayor en los pacientes de más altos ingresos que en los pacientes con menos ingresos. Y también esto también se proyecta en lo que es mortalidad, ¿no? Que la mortalidad en los países de menores ingresos, y esto nos importa a nosotros en Latinoamérica porque nos encontramos en esta vara, ¿no? En los países de medio y menor ingreso o desarrollo humano, la mortalidad por cáncer impresiona ser que va a aumentar en nuestros países. En lo que respecta a Latinoamérica, la incidencia de cáncer es intermedia
en la gran mayoría de los territorios. Cuando hablamos de Perú, la incidencia es intermedia, fíjense, y esto varía de acuerdo a Argentina y Uruguay, están ubicadas un poco rankeadas dentro de los primeros lugares, Brasil luego, pero bien que es una de las enfermedades más frecuentes. Y cuando buscamos en Globocan específicamente Perú, vemos que los tipos de tumores, los tumores más frecuentes, no difieren de lo que es la gran población mundial. En Perú, el tumor más frecuente es el tumor de mama, seguido del cáncer de pulmón y el cáncer de colorecto, y en cuarto lugar el cáncer de próstata. Estos son los nuevos casos de cáncer en Perú, la prevalencia de cáncer, perdón, en Perú en los datos del Globocan del 2020. Claramente hay factores de riesgo para cada uno de los tumores y, como les digo, es imposible abarcar cada uno de los tumores en particular, porque el cáncer, como vamos a ver, es una enfermedad bien heterogénea. Bien heterogénea si hablamos de que puede haber múltiples tipos de cáncer de acuerdo al órgano donde se localicen, y aún más, un mismo tumor originado en un mismo órgano puede ser también muy distinto que otro que quizás fenotípicamente tiene las mismas características. Hoy cada vez sabemos más de la heterogeneidad tumoral, la heterogeneidad biológica tumoral, que hace que algunos tumores se comporten de diferente manera, inclusive si se originan en el mismo órgano y de personas con las mismas características. Hay ciertas cuestiones que, bueno, aumentan el riesgo de padecer cáncer y principalmente el principal factor de riesgo es la edad. Porque si hablamos de tanto los tumores sólidos como los tumores hematológicos, el mayor riesgo es en personas mayores. Hay factores de riesgo no prevenibles, como justamente la edad, y como ustedes pueden ver a la derecha de la pantalla, cuestiones genéticas, donde hay alteraciones hereditarias o no, pero alteraciones que predisponen al aumento del riesgo de cáncer. Como por ejemplo, las mutaciones en el gen BRCA o BRCA1 o 2, que aumentan, es el principal factor de riesgo, genético de riesgo, de aumento del el riesgo de tener cáncer de mama y cáncer de ovario, por ejemplo. Presente en el 15% de todos los cánceres de ovario o de mama. Y hay factores de riesgo que son prevenibles, y el principal factor de riesgo prevenible para el cáncer es el tabaquismo. Y recordemos que cuando vemos el principal tumor relacionado al tabaco, que es el cáncer de pulmón, es el que más muertes produce a nivel mundial. Y hoy por hoy, en segundo lugar, y persiguiéndolo muy de cerca, el segundo factor de riesgo prevenible es la obesidad, que parece ser que en un futuro va inclusive a superar al tabaquismo como factor de riesgo prevenible para cáncer. Hay otras cuestiones como los hábitos de vida, el sedentarismo, la alimentación, los virus, por ejemplo el HPV para cáncer de cuello uterino o el virus de la hepatitis B para tumores hepatocarcinomas, o exposiciones ambientales, y esto toma bien mucha relevancia en ciertas zonas o en ciertos países donde la exposición ambiental, y pongo una fábrica como por ejemplo, pero también pueden ser exposiciones alimentarias o exposiciones a la naturaleza, aumentan el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Como dijimos, el cáncer es un conjunto de enfermedades, no es una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades con un denominador común, que es la reproducción anormal de células. Muchas veces decimos que el cáncer es una enfermedad genética, y eso es verdad, porque indefectiblemente las células tumorales tienen una alteración genética basal que hacen justamente que esto se reproduzca, las células se reproduzcan sin control.
Pero cuando hablamos de genética y hablamos de, bueno, cuestiones como mutaciones o inestabilidad genómica, es una sola de las características propias de las células tumorales. En este gráfico ejemplifico las diferentes hallmarks o diferentes características fundamentales de la célula tumoral, publicado en Cell, la última publicación en 2011 por, bueno, es un paper famoso, ¿no?, de Hanahan y Weinberg. Fíjense donde hay diferentes características que predisponen a la supervivencia normal, a la reproducción anormal y a la capacidad de metástasis que tienen las células tumorales. Si recorremos las diferentes hallmarks, vemos como la inestabilidad genómica y las mutaciones es una sola de las características. La capacidad de invadir y producir metástasis, la desregulación del metabolismo celular, la inducción de angiogénesis en la capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos por donde nutrirse y así crecer. Evitar, y esto es muy, muy importante, porque vamos a ver que uno de los principales tratamientos que hoy se utilizan y que ha cambiado el paradigma de tratamiento en cáncer es evitar la destrucción de las células tumorales por el sistema inmunitario. Evitar las supresiones del crecimiento. Tenemos supresores que paran y le dicen, usted célula va a llegar hasta acá, eso la célula tumoral puede vencerlo. La célula tumoral el tumor está inflamado por factores, bueno, proinflamatorios, citoquinas o elementos proinflamatorios. El tumor es resistente a la muerte celular y son células prácticamente inmortales que producen señales proliferativas anormales sostenidas. Características fundamentales que van a predominar en ciertas células tumorales características quizás, algunas de estas características y otras no, pero básicamente estas son las características que permiten que un tumor se reproduzca sin control y cause, bueno, este mal que podemos ver en algunos pacientes, ¿verdad? Vamos al segundo punto, y son los tratamientos. Y pongo lo que fue, lo que es y lo que será, porque claramente los tratamientos han cambiado durante el tiempo, pero no podemos empezar a hablar de tratamientos sin hablar de detección precoz. Hay ciertos tipos de tumores y en esto, bueno, hablando de la población general, porque claramente hay poblaciones de riesgo que necesitan ciertos seguimientos o ciertos estudios o cierto manejo en particular. Pero si salimos a hablar a la población general, hay ciertos tumores donde la detección precoz, y a mí no me gusta decir detección precoz, porque muchas veces detectarlo precozmente no impacta en la mortalidad. Lo que nosotros queremos hacer es detectar de manera oportuna un tumor para poder intervenir de forma efectiva y disminuir la mortalidad por ese tipo de tumor. Ejemplos gravitantes en esto, por ejemplo, es el cáncer de cuello uterino, con la detección precoz de lesiones precancerosas con Papa Nicolau, la sangre oculta en materia fecal o la colonoscopía como detección precoz de células, de estructuras preneoplásicas como por ejemplo pólipos que resecados evitamos que eso progrese a un tumor. La mamografía en cáncer de mama, más cuestionado el screening de cáncer de próstata, para detectar precozmente el cáncer de próstata. Digo cuestionado porque los grandes trabajos no han impactado en mortalidad, como por ejemplo sí el cáncer de cervix, el cáncer de mama o el cáncer de colon. Y así podemos seguir con otros tumores. Pero el poder de la detección precoz justamente hace que podamos detectar tumores en estadios tempranos. Tenemos el vicio de decir que detectar temprano y detectar tumores en estadios precoces es mejor y aumenta la chance de curación, que generalmente es así, pero particularmente esto es cierto en ciertos modelos tumorales.
vamos a un extremo, por ejemplo, detectar precozmente un cáncer de ovario es prácticamente imposible con métodos de screening, porque sabemos que son tumores que crecen muy rápido. Es por eso que el análisis de sangre o una ecografía para detectar precozmente el cáncer de ovario no ha demostrado tener impacto en la mortalidad, pero sí, por ejemplo, si detectamos un tumor de colon localizado y vemos cómo directamente proporcional a la detección precoz es la posibilidad o la chance de supervivencia de los pacientes con un tratamiento adecuado. Y acá está la palabra clave, porque la prevención secundaria, en este caso, con métodos de detección oportuna, es importante, pero solamente si después procedemos a realizar una intervención o un tratamiento acorde a lo que encontramos. Esto es Estados Unidos, y fíjense que esto lo podemos transpolar directamente a nuestros países, donde la heterogeneidad de acceso al sistema de salud es bien grande, y donde detectar un estadio 1 o un estadio 2, un estadio curable de cáncer de colon, es claramente diferente si el paciente está dentro de un sistema privado o sin un seguro médico. Tumores oportunamente detectados de forma temprana, curables, no es lo mismo tener acceso al sistema de salud que no tenerlo. Cuando hablamos de estrategias de tratamiento para el cáncer, básicamente nos centramos en estas tres: en la cirugía, en la radioterapia y en los tratamientos sistémicos. Muchos de ustedes me podrán decir, bueno, quizás hay otras cosas, ¿no? Hay tratamientos localizados, hay algunos tumores que se curan con antibióticos, como por ejemplo el linfoma MALT, que se origina en las mucosas, y otras cuestiones, pero básicamente, resumiendo, a los fines de esta ponencia, estos tres son las estrategias fundamentales, ¿no? La cirugía tradicionalmente es la metodología inicial, la primera estrategia de tratamiento que ha demostrado cierta efectividad en el tratamiento del cáncer: resecar el tumor. Justamente estos tratamientos locales tienen más valor cuando los tumores son localizados y cuando tenemos la capacidad de estadificarlos, es decir, de saber que justamente estos tumores son localizados. Y ha habido grandes avances, y lo está viendo, en las técnicas quirúrgicas, trasladando grandes cirugías a cirugías más mínimamente invasivas, o inclusive evitando la cirugía con conservación de órganos, como por ejemplo el tumor de laringe, ciertos tumores de vejiga, el tumor de ano o el tumor de recto, donde antes la cirugía primaba, y hoy podemos utilizar otros tratamientos locales, como por ejemplo la radioterapia, para curar pacientes. No solamente estos son ejemplos de la aplicación de la radioterapia, sino que la radioterapia en diferentes modalidades y técnicas, ¿verdad?, tienen una importancia fundamental para el tratamiento del cáncer. Y bien que hemos mejorado las técnicas radiantes, donde los eventos adversos hasta hace no mucho tiempo eran significativos, y hoy con aceleradores lineales, diferentes partículas, diferentes técnicas de radioterapia, esto ha cambiado, ha aumentado la eficiencia, ha aumentado la dosis que damos efectiva en un punto donde queremos darla, y han disminuido la toxicidad. Y cuando hablamos de tratamientos sistémicos, y acá nos vamos a un poco explayar un poco más, quiero decirles a todos los tratamientos que abarcan toda la enfermedad, ¿no? Tratamientos por vía oral, subcutánea, endovenosa, que van a tratar a la enfermedad toda. Y cuando buscamos quimioterapia, en el diccionario médico por excelencia, que es el buscador MESH, es el buscador de terminología médica que tenemos en PubMed, donde, bueno, está prácticamente toda la bibliografía de importancia en medicina.
nos lleva a drug therapy, o sea, terapia con drogas. Y fíjense que dice que el uso de drogas se define como el uso de drogas para tratar una enfermedad o un síntoma. Y el primer ejemplo que da en definición de drogas es el uso de agentes antineoplásicos para tratar el cáncer. Los agentes, los tratamientos en cáncer pueden ser utilizados en diferentes situaciones clínicas. En enfermedad localizada, estas son definiciones, ¿verdad? Podemos utilizarlo tanto antes como después, como al mismo tiempo del tratamiento definitivo. Tratamiento definitivo teniendo en cuenta como por ejemplo la cirugía o la radioterapia. Si hacemos el tratamiento sistémico previo, y acá estamos hablando de tratamientos endovenosos como quimioterapia, como tratamientos bioral, como hormonoterapia y demás, que algunos de estos ejemplos los vamos a ver en los próximos minutos, ya vamos al tratamiento neoadyuvante. El objetivo de la neoadyuvante es básicamente convertir tumores no quirúrgicos en tumores quirúrgicos, disminuir el tamaño del tumor y hacer una cirugía más conservadora, tener como prueba biológica la respuesta del tumor antes de un tratamiento sistémico, como por ejemplo tumores de mama muy grandes donde hacemos tratamiento con quimioterapia neoadyuvante para disminuir el tamaño del tumor y después poder operarlo. La adyuvancia es aquel tratamiento que se hace después del tratamiento definitivo, en donde hay enfermedad, sospechamos que hay enfermedad micrometastásica y el objetivo de la adyuvancia es disminuir el riesgo de recaída. Volvemos al ejemplo de cáncer de mama, utilizar adyuvancia luego de una cirugía de mama cuando hay ganglios positivos en la axila, por ejemplo, esto tiene un alto riesgo de recaída y utilizar quimioterapia adyuvante nos permite disminuir ese riesgo. La concurrencia es utilizar un tratamiento sistémico junto con el tratamiento definitivo en la gran mayoría de los casos para potenciar el efecto del tratamiento definitivo. Como por ejemplo, y es lo que yo más hago, cáncer de próstata, utilizar hormonoterapia concurrente a la radioterapia localizada a la próstata para aumentar las tasas de curación del tratamiento definitivo, en este caso a la radioterapia. Y cuando hablamos de tratamiento sistémico en enfermedad metastásica, hablamos de línea de tratamiento. Por definición, bien que hay pacientes que se pueden claramente curar con enfermedad metastásica, un poco el paradigma de esto es los tumores germinales, por ejemplo, dentro de los tumores sólidos, muchos de los tumores hematológicos se curan, pero hablamos, hay un gran porcentaje de pacientes con enfermedad metastásica que la enfermedad no es curable, pero claramente es tratable, y como vamos a ver, cada vez hay más alternativas que, bueno, nos llevan a ser bastante optimistas en el tratamiento de los pacientes con cáncer, y hablamos de primera línea de tratamiento, segunda línea de tratamiento, tercera y así sucesivamente. Cuando hablamos de tratamiento sistémico, lo primero que se nos viene a la mente, y fíjense que lo primero que yo puse ahí, es una bolsa de quimioterapia. De hecho, yo soy jefe de un hospital de día en oncología y como si no, o sea, decimos unidades de quimioterapia, muchas veces, ¿no? Y cuando decimos, bueno, vamos a pasar un tratamiento endovenoso, la gente tiene en la cabeza hacer quimioterapia, o muchas veces cuando no es quimioterapia, porque muchas de las cosas que vemos ahora no son quimioterapia, la analogía siempre es con la quimioterapia. Y el inicio de la quimioterapia fue, como muchas de las cosas lamentablemente que nos ocurren en la humanidad, en una de las guerras, en la Segunda Guerra Mundial un gas tóxico, que es el gas mostaza, por eso las máscaras que ustedes ven ahí, se utilizaba para, bueno, atacar al enemigo, y se vio que muchas de las de las personas afectadas por el gas mostaza tenían una leucopenia, tenían una disminución de glóbulos blancos y una atrofia o disminución de los ganglios linfáticos muy, muy marcada.
En ese contexto también se empezó a ver que pacientes con enfermedades hematológicas, bueno, los linfomas, respondían al uso de estas drogas, y ahí donde se empiezan a investigar, y en esto se descubren las primeras drogas, quimioterapias, que son los agentes alquilantes. Los agentes alquilantes lo que hacen es, con un grupo alquilo, que es este azul que ustedes pueden ver acá, se unen a los nitrógenos de las bases de guanina y hacen como solidifican esta unión, hacen que esta doble hélice de ADN se vuelva rígida y se rompa. Y al romperse, esto hace que el ciclo celular se detenga y la célula se muera. No nos olvidemos que las células tumorales son células que se reproducen de forma incontrolada todo el tiempo, y al reproducirse también reproducen su material genético y necesitan replicar el material genético. Si nosotros ponemos un freno, ponemos un error ahí para que el material genético no se reproduzca, eso la célula lo va a censar como un error y no va a proceder al ciclo celular y va a ir a la apoptosis. Hoy por hoy estas alquilantes, como el gas mostaza inicialmente, que hemos descubierto por accidente y desarrollado posteriormente, se ha modernizado, y hoy tenemos estos ejemplos de alquilantes que lo utilizamos en esquemas. Bueno, acá hay muchos enfermeros y hay mucha gente de farmacia, y esto lo tiene bien en claro: la ciclofamida, ifosfamida, dacarbazina, temozolamida, que forman parte como monoterapia o en conjunto como esquemas de tratamiento para un gran número de tumores en la práctica clínica. Esta charla no tiene como objetivo ser una clase de farmacología, porque ustedes vienen a comprender que no puedo desarrollar las características de cada uno de estos fármacos. Entonces iremos repasando, bueno, de forma sucinta cada una de grupos de fármacos, porque son muchos y no son todos los que pueden ver ustedes acá, pero forman parte de, bueno, gran número de esquemas de tratamiento en conjunto o en monoterapia. Los platinos, que justamente tienen como foco otra vez el ADN de forma indirecta o indirecta. Fíjense que los platinos, como carboplatino, cisplatino o oxaliplatino, generan crosslink intra e intercatenario, es decir, que generan uniones covalentes dentro de la misma cadena y dentro de las dos cadenas, y hacen justamente que se altere la estructura normal del DNA, llevando a la célula a la apoptosis. Las antraciclinas, como la adriamicina o la epirubicina, utilizado en muchos tumores también, tienen múltiples mecanismos de acción. Principalmente producen radicales libres, peroxidación de lípidos, pero también inhiben la topoisomerasa 2. La topoisomerasa 2, al igual que inhibidores de TOP1 como irinotecan y topotecan, es la enzima que evita el superenrollamiento del ADN. El ADN, para poder irse replicando, se necesita desenrollar, y recuerden que está súper enrollado. La topoisomerasa lo que hace es permite, bueno, desenrollarlo para que entre la DNA polimerasa y pueda replicar el material genético. Agentes como fluoropirimidinas, como 5-fluoracilo, capecitabine, inhiben una de las enzimas limitantes en la producción de bases púricas y pirimidínicas, como la timilato sintetasa, y otros antimetabolitos como gemcitabina, metrotrexato, pemetrexed, y también impactan en lo que es la síntesis de los ladrillos, de las cuestiones fundamentales para luego después armar la cadena del DNA. El DNA como foco de las drogas antineoplásicas, y esto es lo que utilizábamos, y lo que utilizamos, pero lo que utilizamos y era la única opción hasta hace muy poco tiempo. Otras, como por ejemplo inhibidores de microtúbulos. Recordemos, los microtúbulos son estructuras fundamentales en la estructura celular y también en la formación del uso mitótico, es decir, el uso que va a permitir la separación de las dos células, de la célula madre para formar una célula hija. Antimicrotúbulos como docetaxel, paclitaxel, cabazitaxel y otros como vinflunina, eribulina o alcaloides de la vinca, que se van a unir a diferentes sitios dentro del microtúbulo y van a generar una
acción antineoplásica destruyendo estos microtúbulos y no permitiendo que la célula mantenga su estructura normal y se divida luego utilizando el uso mitótico. Podemos estudiar a cada una de estas drogas en particular, pero la realidad es que hoy por hoy armamos protocolos de tratamiento con combinaciones de drogas. Si bien hay tumores que se tratan con una sola droga, la mayoría de ellos son combinaciones de drogas, esquemas de tratamiento que se utilizan, ¿no? Acá pongo un ejemplo. Bueno, nosotros en nuestra institución tenemos un maestro de esquema donde todos los esquemas que tienen bases bibliográficas y lo que utilizamos nuestros pacientes, lo tenemos digitalizado, tanto las drogas como las premedicaciones, como los lavados y los controles posteriores, ¿no? Pero los esquemas de tratamiento son hoy por hoy la forma más frecuente de utilizar esas drogas. Y como dijimos, cuando decimos quimioterapia, lo primero que nos lleva son a los eventos adversos. Bien que esto es bastante heterogéneo y bueno, no es lo mismo, y son eventos adversos muchas veces potenciales, es decir, que algunos pacientes los pueden tener como otros no, como por ejemplo las antraciclinas o los inhibidores de topoisomerasa, o los alquilantes producen pérdida del pelo, alopecia, mucositis, bueno, dolor, trastornos respiratorios, y así podemos seguir con cada una de las drogas y cada una de las combinaciones de drogas en los diferentes tumores. Muchas de estas toxicidades son toxicidades limitantes, es decir, que nos limitan el continuar con el tratamiento, inclusive comenzar con tratamiento, y tenemos que ser expertos en identificar de forma temprana y manejar los eventos adversos de cada una de las drogas para poder indicarla. Solamente podemos indicarla, prepararla o infundirla si sabemos y conocemos identificar a tratar de los eventos adversos. Fíjense, si ustedes son enfermeros y, por ejemplo, traemos a colación ciertas drogas como las antraciclinas, y no conocemos que claramente son drogas vesicantes, es decir, que si se extravasan de la estructura vascular pueden producir desastres, creo yo que deberíamos abstenernos de usarla. O si somos farmacéuticos y estamos en la cabina de preparación y no sabemos ciertas diluciones, con qué se diluye una droga, en cuánto tiempo hay que pasarla, un poco también tenemos una noción de dosis, creo que nos tendríamos que abstener de preparar medicación. Entonces, tenemos que utilizar con mucho cuidado estas drogas porque tienen un rango terapéutico bastante estrecho, ¿no? Digo que pueden producir toxicidad, o sea, la dosis que necesitamos para ser efectiva y para producir toxicidad es muy, muy corta, ¿no? Entonces tenemos que aprender y saber mucho de esto. Pero dijimos, bueno, que vamos a hablar de cómo se trataba antes, ahora y después. Y cada vez más, fíjense que esto yo siempre hago una analogía de como que es tirar a un mosquito con una escopeta la quimioterapia muchas veces, ¿no? O sea, muchas veces mucha toxicidad y demás, con un mecanismo de acción no tan específico. Y lo que intentamos hacer es ir más a lo específico. Y esto fue de la mano del mayor conocimiento de la biología del cáncer. En estos últimos años, como en ninguna otra parte de la historia, avanzamos en la ciencia y conocimos la biología fundamental del cáncer, que nos permitió, bueno, dirigir el tratamiento. Y uno de los principales tratamientos dirigidos que vimos, sin saber inclusive dónde actuaba y cómo actuaba y demás, son los agentes hormonales. Y pongo acá el tamoxifeno, que hoy forma parte de la columna vertebral de los pacientes con cáncer de mama, tanto en adyuvancia en los tumores localizados como en los tumores avanzados. La hormonoterapia en el cáncer de próstata también. Y son tratamientos target, son tratamientos dirigidos contra un receptor en particular, que es el receptor de andrógenos, en el caso de los pacientes con cáncer de próstata, el receptor de estrógenos en los pacientes con cáncer de mama, y así otros agentes hormonales como inhibidores de la aromatasa y demás. Y bueno,
paradigma del tratamiento target es el imatinib, ¿no? Este inhibidor de tirosinquinasa que no permite la fosforilación del receptor de tirosinquinasa, fundamentalmente descubierto que ha cambiado la forma de manejar a la leucemia amiloide crónica, el cromosoma Filadelfia positiva, y así como también como otros tumores, como los tumores, el tumor del estroma gastrointestinal o el GIST, también antes, bueno, pacientes avanzados no se morían por GIST o se morían por leucemia, la LLC, pero hoy tenemos la posibilidad de hacer tratamientos target con este tipo de drogas. Hoy, bueno, casi todo es, bueno, muchas de las drogas, ¿no?, son dirigidas, tanto pequeñas moléculas como acabamos de decir, como inhibidores de tirosinquinasa, como anticuerpos monoclonales dirigidos a receptores celulares específicos, anticuerpos conjugados, o sea, anticuerpos que tienen quizás un agente quimioterápico linkeado que permiten la entrada de la molécula a la célula, y ahí producen su efecto citotóxico, y todo eso va ligado al mayor conocimiento molecular del tumor, indefectiblemente, ¿no? Volvemos a los hallmarks del cáncer, y fíjense que cada una de estas características del cáncer tiene un grupo terapéutico específico que va a influir sobre este mecanismo de acción. Algunos de estos ejemplos, por ejemplo, inhibidores de EGFR, han cambiado la forma de manejar, por ejemplo, el cáncer de pulmón, EGFR positivo. Inhibidores de PARP, aprobados en cáncer de ovario, cáncer de próstata, desarrollados y con beneficio en cáncer de mama, ¿no?, que estimulan la letalidad sintética de los tumores. Inhibidores de VEGF, tanto pequeñas moléculas, por ejemplo, los inhibidores de tirosinquinasa en cáncer de riñón, como suntinib, pazopanib, como también anticuerpos monoclonales como bevacizumab en múltiples patologías, cáncer de colon, cáncer de cervix y demás. Pero algo que ha venido a modificar y a cambiar nuevamente el paradigma es la inmunoterapia. Los anticuerpos monoclonales, como dijimos, van dirigidos a un target específico, ¿no? Y hay diferentes anticuerpos monoclonales dirigidos a diferentes targets en diferentes patologías que se utilizan en la práctica clínica, en diferentes modelos tumorales, ¿no? Los anticuerpos monoclonales han cambiado con el tiempo, desde los primeros anticuerpos monoclonales que eran 100% murinos, o sea, de origen animal, a anticuerpos quiméricos, anticuerpos humanizados como anticuerpos totalmente humanizados. Los ejemplos de eso, por ejemplo, es el cetuximab, con anticuerpo quimérico, un anticuerpo monoclonal anti-EGFR, utilizado para el cáncer de colon, cáncer de cabeza y cuello. El trastuzumab, utiliza un medicamento vital, uno de los fundamentales, como en el cáncer de mama, para el 25% de los pacientes con cáncer de mama, ¿no? Trastuzumab y otros inhibidores de ER2 también, o el panitumumab, utilizado también 100% humano en cáncer de colon, y este porcentaje de humanización, de alguna manera, de los anticuerpos monoclonales disminuye la capacidad de reactividad, disminuye la capacidad de tener efectos adversos o efectos infusionales a la infusión de estos anticuerpos monoclonales. Y como dijimos, los anticuerpos monoclonales que han tomado protagonismo en este último tiempo y han revolucionado el tratamiento del cáncer es la inmunoterapia. La inmunoterapia con los anticuerpos monoclonales dirigidos contra los inhibidores de checkpoint inmunes. ¿Qué es esto? Bueno, el cáncer se comporta con respecto a las células inmunes, fundamentalmente a los soldados del sistema inmune, linfocito TCD8 y CD4, como este luchador de sumo con este niño, ¿no?
tienen la capacidad de evadir la respuesta inmune, tienen la capacidad de frizar o congelar las células inmunes, dejándolas anérgicas y evitando que la célula inmune destruya o reconozca en primera instancia y destruya luego a la célula tumoral como una célula extraña al organismo. Para que se pueda dar esta cuestión del ataque inmunitario al tumor, tiene que haber ciertos pasos, y esto es lo que produce este círculo virtuoso de inmunidad y cáncer. En primer lugar, el tumor tiene que poner en evidencia o liberar antígenos, o sea, partículas que puedan ser reconocidas como el sistema inmune como algo extraño. Esos antígenos tienen que ser captados y presentados por las células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas. Estas células dendríticas tienen que viajar al ganglio linfático y ahí presentarse a los linfocitos T inmaduros como para aprender, mirá, esto es lo que tenés que atacar, y madurar a linfocitos T maduros. Estos linfocitos T tienen que salir a la circulación periférica, infiltrar nuevamente el tumor, reconocer al tumor y matarlo. Este es el círculo virtuoso de inmunidad y cáncer. Cuestiones que en el tumor no siempre pasa porque hay inhibidores, hay checkpoints inmunes que no permiten esto, como son CTLA4 y PD1 o PDL1. Estas son proteínas que cumplen una función fisiológica muy importante y impiden la exacerbación de la respuesta inmunitaria. Cuando se estimula el sistema inmune, estas proteínas se expresan y congelan o dejan anérgicos a los linfocitos. Es algo así. El tumor es difícil de ver para el sistema inmune, ¿no? El tumor expresa neoantígenos, justamente estas proteínas que nosotros que queremos que el sistema inmune reconozca como extrañas y las mate, ¿no? Mate a las células tumorales. Pero lo que pasa es que estas células, estas proteínas anormales reclutan, ¿no? Reclutan linfocitos y dicen, bueno, vamos a atacar esto, que esto es anormal, pero el tumor tiene estas proteínas que protegen, son como un escudo al tumor, que se llaman PDL1 y CTLA4. CTLA4 en el ganglio linfático, PDL1 en el microambiente tumoral. Lo que nosotros queremos hacer es liberar este escudo, sacar este escudo, para que los linfocitos T puedan reconocer a esto como normal, atacar a las células tumorales, liberar estas isoenzimas y matar al tumor. Eso es lo que queremos. Y eso lo logramos. Uno de los desarrollos más importantes, más impacto tiene. Me estoy escuchando yo. Hoy, el desarrollo de anticuerpos monoclonales dirigidos contra esos puntos de... Hola, ¿me escuchan? De alguna manera son puntos inhibitorios. Sí, le escucho. Pero me estoy escuchando yo. Es algo raro. Qué raro. Hay como una duplicación del audio. Sí, sí, pero sí le escucha normal, ¿eh? Sí. ¿Sí? No hay ningún problema. Bueno. Continuamos. Continúo entonces. A ver, ahí está, perdón. Como que me escuchaba duplicado. Bueno, los anticuerpos monoclonales que van a, ir contra el CTLA4, contra el PD1 o el PDL1, justamente para inhibir estas proteínas inhibitorias que van a estimular el efecto antitumoral de las células inmunes. Esto ha cambiado completamente la forma que tratamos el cáncer. Esto ha llevado que ciertos tratamientos en algunos tumores en particular haya cambiado completamente y tengamos respuestas y cosas que no hemos visto nunca hasta el momento en el tratamiento del cáncer. Solamente por dar un ejemplo, esta es la epidemiología de
el hospital de día que yo coordino, aproximadamente unas 1.300, 1.400 aplicaciones por mes. La mayoría son tumores sólidos y en menor medida hematológicos. Esta es la epidemiología, la mayoría son mujeres. Y bueno, la edad de los pacientes con tumores. Esta es la epidemiología, la mayoría son tumores de mama, en segundo lugar tumores de pulmón, tumores de colon, ovario, melanoma, páncreas, próstata, linfoma, los más frecuentes. Un poco es lo que vemos como epidemiología. Y fíjense, si yo les mostraría una proporción de cuáles son los tratamientos que se utilizaban en el hospital de día donde yo trabajo hace 4 años, el gráfico de tortas era totalmente diferente a este. Claro está que después podemos discutir cuestiones de acceso. Nosotros estamos en un centro privado que la verdad no tiene muchos problemas de acceso a las drogas aprobadas en la Argentina, ¿no? Y las aprobaciones en la Argentina están casi al nivel de la FDA. Pero fíjense como la segunda droga más indicada en un hospital de día en oncología es un anticuerpo monoclonal y particularmente es una inmunoterapia con el pembrolizumab. Y como todas estas cosas todos estos gráficos que ustedes ven resaltados en mayor color, son anticuerpos monoclonales. Trastuzumab, nivolumab, bevacizumab. O sea, como la quimioterapia, hoy, porque decimos tratamiento sistémico contra el cáncer es quimioterapia, claramente esto ha cambiado, ¿no? Y está cambiando. Y también este gráfico donde más del 10% de los tratamientos que nosotros hacemos en nuestro hospital de día son aplicaciones subcutáneas o intramusculares. Recordemos que drogas como trastuzumab o rituximab hoy están presentes en la presentación como droga subcutánea, ¿no? Por sobre la aplicación endovenosa. Y cómo esto está cambiando el hospital de día, ¿no? Hoy, antes un paciente estaba 1 hora infundiendo un trastuzumab y ahora en 5 minutos le podemos poner el trastuzumab subcutáneo y que el paciente se vaya a casa con un nivel de complejidad muy, muy bajo. Y si me están escuchando ustedes, licenciados o técnicos en farmacia, o ustedes enfermeros, esto claramente cambia la organización y lo que vamos a hacer. Y aún más, y esto es un paper que estoy escribiendo porque claramente estoy convencido que este es el futuro del tratamiento del cáncer, donde hay menos hospital y más casa. Si nosotros nos ponemos del lado del paciente, claramente esta toxicidad de ir todo el tiempo al hospital, ponerse una vía, hacer la cola, además, y si lo comparamos con un tratamiento vía oral que sea igual o inclusive a veces más efectivo, es hacia donde se está dirigiendo todo. Por eso, más en casa, más tratamientos ambulatorios, más tratamientos vía oral, como por ejemplo los inhibidores de ciclina, como el palbociclib, el abemaciclib, el ribociclib, han desplazado la quimioterapia para más adelante en cáncer de mama, los agentes hormonales en cáncer de próstata por sobre la quimioterapia, los inhibidores de tirosina quinasa en patologías como melanoma, cáncer de pulmón, tumores hematológicos, los tratamientos subcutáneos, como les decía hace muy poco tiempo, en cáncer de mama o tumores hematológicos, o tratamientos dirigidos a otras mutaciones, inhibidores de PI3K, alteraciones del BRCA, en cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, están transformando estas infusiones largas, eternas, tóxicas y en un hospital como tratamientos efectivos a tratamientos vía oral, que tampoco es una cuestión que son inocuos, ¿no? Tienen sus toxicidades, pero esto cambia un poco la dinámica y el paradigma de tratamiento. Y también el hecho de biomarcadores, ¿no? Y hacia ahí vamos. Sabemos mucho más, como les decía, de la genética del cáncer, de marcadores pronósticos, es decir, que implican cómo le va a ir a un paciente, y biomarcadores predictivos que nos sirven muchas veces para seleccionar el mejor tratamiento en el paciente adecuado. Y esto se lleva a un extremo con el concepto de terapia agnóstica. Quizás muchos de ustedes conocen esto,
pero para los que no están tan familiarizados les cuento que es un tratamiento dirigido a un biomarcador específico independientemente del órgano que dio origen al tumor. Por ejemplo, una de las terapias agnósticas aprobadas por la FDA es pacientes que tienen alta tasa mutacional. Alta tasa mutacional o pacientes que tengan inestabilidad microsatelital pueden tratarse con inmunoterapia, con pembrolizumab particularmente, independientemente si el tumor venga del páncreas, de la tiroides, del pulmón o de la mama, ¿no? Podemos discutir estos trabajos, claramente tienen sus sesgos y demás, pero esto va hacia dónde va, paneles multigenéticos que nos permiten estratificar a los tumores e inclusive obviando el tejido de donde se originan. Y las últimas diapositivas les prometo, pero esto me parece que tiene una gran importancia. Muchas de las veces discutimos estrategias de tratamiento, discutimos nuevas drogas, discutimos nuevas tecnologías, discutimos nuevos biomarcadores, que muchas de las veces tienen costos exorbitantes y que son poco accesibles para muchos de nuestros países en Latinoamérica. Pero hay algo que puede agregar realmente valor a nuestra práctica, que agrega claramente valor a nuestra práctica. Es imposible hacer medicina solo. Es imposible hacer oncología solo. Porque lo que les acabo de mostrar es solamente una muestra muy pequeña de todas las actualizaciones y todas las cosas que están en cada uno de los modelos tumorales. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental y agrega mucho valor a la atención de los pacientes. Es increíble lo que pueden hacer un grupo de personas con voluntad, un grupo de personas inteligentes y de diferentes ámbitos dentro de un mismo equipo. Yo, por ejemplo, que desarrollo mi actividad dentro de una unidad de quimioterapia, un centro de infusión, me es imposible saber, bueno, en qué se diluyen los fármacos, cómo se preparan, cómo manejar quizás una vía periférica, cómo manejar al paciente que está sentado a un evento adverso, un evento infusional, donde necesito al farmacéutico, donde necesito al enfermero, y también eso en forma mancomunada, cada uno se necesita al otro, porque tienen actividades no distintas, actividades complementarias. Y eso se nota mucho al momento de atender al paciente, ¿no? Porque hay cuestiones, como les dijimos, bueno, está bien, se puede usar tal o cual esquema, tal o cual tratamiento y demás, pero hay cosas que rodean a la consulta que son infinitamente complejas y que no podemos abarcarlo ni en una consulta ni en una consulta mano a mano, como puedo ver acá en este gráfico, como cuestiones de acceso, duración del tratamiento, qué objetivos tienen, interacciones medicamentosas, preferencias individuales, posología, eventos adversos, manejo de eventos adversos. Es por esto que tenemos que estimular este tipo de actividades, en el cual hay profesionales de diferentes ámbitos, con diferentes actividades complementarias, y cada uno de ustedes puede colaborar en el trabajo de equipo. Y muchas veces ese equipo se multiplica, no es que se suman, se multiplica a prestar una mejor atención, una actividad muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor a lo que pueden presentar una, dos o tres personas en particular. Pero sí, la organización y el tener objetivos en común, obviamente en esto que estamos hablando del cáncer, es el paciente, es el bienestar del paciente para poder beneficiar a todo el proceso y al fin común, como les decía, que es el bienestar del paciente. Y sin lugar a dudas, como este equipo de paracaidistas, ¿no? Cada uno con su habilidad, cada uno en su lugar, aumentando y mejorando, haciendo un boost, como muchas veces decimos, de la práctica clínica. Sin más, muchas gracias por su atención y gustoso de escuchar sus comentarios, experiencias o preguntas si puedo responderlas.